Buenos días. En nombre del Museo de Ciencia y Tecnología, os queremos dar la bienvenida a esta serie de charlas en formato digital dentro del ciclo Explorando los límites del espacio. Bueno, como ya sabréis, estas charlas están organizadas por el museo en colaboración con el Centro de Astrobiología. Bueno, como no sé si sabréis ya, hoy nuestra conferencia es de Carlos Briones, que está titulada El mayor enigma de la ciencia. Bueno, le agradecemos que la presente. Y os dejo también ahora con Juan Ángel Vaquerizo, Juan Ángel Vaquerizo, que es el coordinador de la Unidad de Cultura Científica del Centro de Astrobiología, que os hará la presentación y ya. Bueno, pues que disfrutéis con la conferencia. Gracias, Ignacio. Buenos días a todos. Estoy encantado de estar otra vez con todos vosotros en la tercera conferencia del ciclo. Hoy tenemos la fortuna de contar con Carlos Briones, es investigador del Centro de Astrobiología y, como ha dicho muy bien Ignacio, pues va a hablarnos sobre el mayor enigma de la ciencia. Hablar de Carlos para mí es sencillo, aunque tener que ser sintético, pues bueno, voy a tener que casi leerlo telegráficamente, ¿no? Carlos es doctor en Ciencias Químicas, en especialidad de Bioquímica y Biología Molecular, y es investigador del Consejo Nacional el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro de Astrobiología, que es un centro mixto entre el CSIC y el INTA, el Instituto Nacional de Técnica Espacial. Él lleva una larga carrera investigadora, pero desde el año 2000 está dirigiendo un grupo que investiga concretamente sobre el origen y la evolución temprana de la vida. También estudia los virus de RNA, que por desgracia ahora tienen bastante preponderancia por la cuestión de pandemia, y también estudia la biodiversidad en el subsuelo. Actualmente, en los últimos años, se está desarrollando biosensores para caracterizar la vida en nuestro planeta y para que esa caracterización de vida en el planeta nos sirva para buscarla fuera de él. Es una rama bastante activa actualmente y bueno, pues es una rama muy interesante dentro del campo de la astrobiología, la búsqueda de vida fuera de la Tierra. Como divulgador no se queda atrás y tiene una amplia experiencia como divulgador. Yo creo que es un ejemplo de lo que podría ser un hombre renacentista, porque le gusta muchísimo la divulgación. Ha escrito junto con José María Bermúdez de Castro y Alberto Fernández Soto el libro Orígenes, el universo, la vida, los humanos, que se publicó en 2015, que recibió en 2016 el premio Prismas de divulgación, un prestigioso premio de divulgación científica, y que también actualmente, hace muy poquito, el año pasado, publicó un libro titulado Estamos solos, en busca de otras vidas en el cosmos, que, como veis, trata exactamente este tema del mayor enigma de la ciencia. También ha escrito poesía y ha coordinado ciclos de charlas, participa en un montón de conferencias y bueno, con eso yo creo que tengo más que suficiente para dejaros con él, darle la palabra para que os cuente y nos cuente y disfrutemos del estudio del mayor enigma de la ciencia. Cuando quieras, Carlos, adelante. Bueno, muchas gracias, Juan Ángel, por esta amable presentación. Se nota que somos amigos y eso justifica un poco tus exageraciones, yo creo, ¿no? Quiero agradecer también, por supuesto, al MUNCIT por haber organizado este ciclo, por permitirnos estar aquí juntos, aunque sea en el ciberespacio de momento, pero ya habrá ocasiones de volver a estar cara a cara en Alcobendas. Y lo personalizo en 4 personas, en Ignacio, Sonia, Ana, Lucía, pero son muchos más. Y, por supuesto, todo el personal técnico que está ahí detrás, entre vuestra pantalla y la mía, para que todo esto funcione bien, porque han hecho un trabajo excelente y espero que no haya ningún problema técnico y podamos pasar este rato juntos, hablando, pues como decía Juan Ángel, sobre el mayor enigma de la ciencia, ¿no? Que es probablemente el origen de la vida, porque eso nos lleva a plantearnos si la vida puede haber surgido en otros lugares, ¿no? Vamos a ver si esto pasa bien. Bueno, pues esta es la portada que he puesto para esta charla. Ahí veis una entidad replicativa dividiéndose, ¿no? Ya veremos, quizá eso es algo parecido a el origen de la vida en nuestro planeta. Bueno, me gusta empezar las charlas sobre estos temas mirando al cielo. Yo creo que es la actividad que los humanos hemos hecho desde que tenemos conciencia de serlo. Tumbarnos en la hierba probablemente, ver la noche estrellada, ver la
la Vía Láctea surcando el cielo, y por supuesto con un cielo mucho mejor para ver estrellas cuanto más atrás en el tiempo, ¿no? Porque no había contaminación lumínica. Aquí tienes una foto de un astrofotógrafo de Australia, que es muy interesante, ¿no? Ahí veis una recreación de esa Vía Láctea. Cuando miramos al cielo, y seguro que desde que somos humanos, como digo, hemos sentido esa inquietud, nos surgen preguntas que hoy en día, con el método científico delante, podemos plantear de esta forma, ¿no? Si estamos solos en el universo, si será posible encontrar otras vidas, y de hecho, ¿qué es la vida? Y una vez que nos planteamos qué es la vida, ¿cómo empezó? ¿Cuándo empezó? ¿Dónde empezó? ¿No? Estas son grandes dudas que nos surgen mirando al cielo estrellado y sintiéndonos muy pequeños en comparación con la inmensidad del cosmos. Estas preguntas hoy en día las respondemos con distintas ciencias, como sabéis, con la filosofía también, que ya desde los griegos nos está planteando esta interacción con la naturaleza, y fundamentalmente en los últimos tiempos con una nueva ciencia que se llama astrobiología. Tanto Juan Ángel como yo estamos en el Centro de Astrobiología y utilizando una aproximación muy interdisciplinar intentamos enfrentarnos a estos problemas. Hoy nos vamos a centrar sobre todo en el origen de la vida. Esta es una ilustración de la NASA que ya salió hace bastante tiempo, pero que nos gusta mucho porque resume de una forma muy integrada los eventos que pudieron ocurrir desde el origen y la evolución temprana del universo hasta la aparición de la biodiversidad que nos rodea en nuestro planeta. En lo que nos vamos a centrar hoy es en el origen de la vida, que es esta etapa en la que en un planeta que ya tenía atmósfera, litosfera e hidrosfera, la química se fue haciendo progresivamente más compleja hasta llegar a ser capaz de autorreplicarse y generar entidades evolutivas que con el tiempo acaban generando la biodiversidad. Y dentro de la biodiversidad, una especie que no es ni más ni menos evolucionada que las demás, porque todos provenimos, como vamos a ver, del mismo ancestro que vivió por aquí, pero que sí es muy curiosa, que ha liberado las manos, que transforma el mundo, en la cual ha crecido su cerebro y que nos permite, entre otras cosas, mirar al cosmos para preguntarnos por nuestros orígenes, con lo cual todo esto se cierra. Para llegar a esta parte en la que vamos a centrarnos hoy, el origen de la vida, tenemos una aproximación científica que va del pasado hacia el presente, y eso es lo que estudia, por ejemplo, la astroquímica, la geoquímica, la química prebiótica o la biología sintética. Hablaremos un poquitín de todo esto hoy. Y la aproximación complementaria, que es comparemos la biodiversidad actual, vayamos hacia el pasado y seamos capaces de intentar encontrar nuestros orígenes biológicos. Eso lo hace la paleontología, el estudio de fósiles, como sabéis, la microbiología, la filogenia, que es la rama de la biología y la bioinformática que nos permite trazar árboles evolutivos, y últimamente los modelos de célula mínima. Vamos a hablar sobre todo esto un poquito. Imaginamos que así era la Tierra hace unos 4.500 millones de años, en la época de su formación, un planeta todavía muy caliente, con mucha energía interior, con mucho vulcanismo y que además estaba sometido a impactos constantes de meteoritos y núcleos de cometas. Todos esos fenómenos se van apaciguando con el tiempo y hace unos 3.800 millones de años, sin entrar en detalles en todo lo que ocurrió mientras tanto, ¿no? Que es fascinante, pero no tenemos tiempo en la charla de hoy. Luego, si queréis, por supuesto, en las preguntas podremos profundizar. Pues como digo, hace 3.800 millones de años, la Tierra se podía parecer a esta ilustración que nos hizo Eduardo Saiz para el libro Orígenes de hace ya 6 años, en la que le pedimos que tuviera todos los ingredientes que asumimos que podía haber en ese escenario. Todavía volcanes bastante activos, tormentas, rayos, caídas de algunos meteoritos aún, surgencias hidrotermales en la superficie, también en el subsuelo del mar, en el fondo oceánico, volcanes que están despidiendo materia, fragmentos de rocas, de minerales que tienen capacidades catalíticas. Aquí en la superficie tenemos también charcos de agua templada, como decía Darwin, y como veis, mucha interacción entre el agua y las rocas. Todo esto en realidad está constituyendo a esta época, en 3.800 más o menos millones de años, un montón de escenarios que, como veis aquí en este artículo de mi amigo Jim Clips, nos muestra distintos procesos químicos. No voy a entrar en detalles, pero simplemente para que veáis la cantidad de químicas distintas que podían estar ocurriendo simultáneamente o casi simultáneamente en nuestro planeta y, por lo tanto, proporcionando escenarios en los cuales distintas moléculas químicas comenzaran a interaccionar. Probablemente la unión o la relación entre estas moléculas acabaría generando entidades capaces de replicarse. Es decir, somos química, pero una química que ha surgido probablemente en distintos entornos que se ha ido acoplando hasta dar una química replicativa. ¿De acuerdo?
Si ponemos un poquito las distintas ramas de la ciencia que están implicadas en este campo de los orígenes, veis aquí la astroquímica, la química prebiótica, ya más bien la ciencia de orígenes de la vida, es decir, bioquímica, y la biología, una vez ya formados las primeras entidades replicativas. En nuestro planeta, esto ha ocurrido con una serie de moléculas que veis aquí representadas esquemáticamente. Esto proviene de un artículo de revisión que publiqué hace unos años con unos colegas. No voy a entrar en detalles tampoco, pero lo que quiero es que veáis de un vistazo moléculas pequeñas que van siendo progresivamente más grandes, que resuelven un problema que se llama quiralidad y que es fascinante en el origen de la vida. Todos los aminoácidos, por ejemplo, son de la forma L y todos los nucleótidos de la forma R. Eso es una duda que todavía tenemos de por qué ocurre. Superficies minerales, péptidos con distintas capacidades, moléculas de ARN, de ADN y vesículas que van acabando de encerrar a esas moléculas hasta acabar replicándose. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Y aquí ya tendríamos vida. Es decir, ¿veis esta línea del tiempo cómo correlaciona con una serie de entidades moleculares? Desde el momento que ya tenemos seres vivos más o menos autorreplicativos, empiezan a aparecer moléculas que son moléculas orgánicas producidas por la biología y que no son posibles de producir solo desde el punto de vista químico o geoquímico. Esas son las que llamamos biomarcadores. Eso es fundamental para la detección de vida fuera de la Tierra. Una vez que en un planeta hay seres vivos, se empieza a producir una serie de moléculas, imaginad por ejemplo el colesterol o por ejemplo los propios ARN y ADN que solo la biología puede producir por todo lo que sabemos. Por lo tanto, eso es lo que nos interesaría detectar en otros planetas cuando nos preguntamos si allí también surgió la vida, como veremos al final de esta pequeña charla de hoy. Entonces, bueno, a partir de ese proceso, ¿no?, desde la astroquímica hasta la biología, luego acabamos desarrollando toda la biodiversidad que ha habitado en este planeta. Desde los primeros fósiles, como veremos a continuación, hasta estos tienen unos 3.500 millones de años, hasta fósiles que ya nos hablan de una organización compleja de animales, y este trilobites tiene unos 540 millones de años, hasta fósiles parecidos a nosotros, y este es Miguelón, ¿verdad?, uno de mis parientes burgaleses. Estos son formas de vida que podemos reconocer por sus fósiles y luego tenemos formas de vida que actualmente nos rodean. Todo esto ha sido el resultado de la evolución biológica. Entonces, el mayor enigma, como titulábamos en esta charla, es cómo de ese mundo químico que veíamos hace 2 o 3 diapositivas hemos pasado a este mundo biológico, ¿verdad?, con entidades replicativas y que evolucionan por selección natural. Si vamos a la línea del tiempo, esto sería un poco el resumen de los eones y las eras geológicas de nuestro planeta. El tiempo de nuestro planeta empezaría más o menos en 4,5 miles de millones de años y terminaría hoy, 0. Lo que básicamente podemos resumir de este periodo inicial en el que surge la vida es la formación de la Tierra y la Luna hace unos 4,5 miles de millones de años. Las primeras rocas sedimentarias tienen 3,9 millones de años. Si son sedimentarias quiere decir que en su origen ya estaba implicado el agua y por lo tanto es una prueba indirecta de que ya había agua en la Tierra en esta época. Las primeras señales de carbono fijadas biológicamente son inequívocas hace 3,8 miles de millones de años y con bastantes dudas hace 4,1, por eso pongo aquí esta línea punteada. Y los fósiles más antiguos, ahora veremos algunos, son básicamente de entre 3,5 miles de millones de años y 3,6 y algunos han intentado, digamos, convencer a la comunidad científica de que los han encontrado más antiguos, pero de momento no hay evidencias. Entonces, por aquí. Lo que he marcado en estos cuadrados rojos, al principio del Adeico y al principio del Arcaico, son épocas en las que el bombardeo de meteoritos y de núcleos de cometas fue masivo en nuestro planeta. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pensamos que los primeros pasos de esa química hacia la vida pudieron surgir una vez que ese bombardeo inicial que veíamos reflejado en esa ilustración de hace 3 o 4 diapositivas había cesado y ya aquí la química tenía esos escenarios para empezar a convertirse en química autorreplicativa. Aquí tenemos otro bombardeo de meteoritos y núcleos cometarios y en esta época ya definitivamente más tranquila, con mucha agua, con un gran repertorio de moléculas químicas. Pensad, las que teníamos en el planeta y además las que nos vinieron gracias a esos meteoritos y cometas, pues aquí ya sí que el origen de la vida puede, digamos, irse desarrollando, esos fenómenos químicos y luego bioquímicos, hasta este momento que sabemos que la vida ya se había originado porque tenemos microfósiles que lo demuestran, como vamos a ver, ¿vale? Todo este es el esquema temporal.
Siguiendo un poco la línea de Carl Sagan, a veces nos gusta decir que la historia de la Tierra la podemos hacer equivaler a un año terrestre. Si el 1 de enero estaría formándose el sistema Tierra-Luna y el 31 de diciembre sería ahora mismo, hoy, cuando estamos hablando aquí, pues si lo ponemos en paralelo, la vida, como veis, más o menos se originó en marzo, en la época en la que estamos ahora, por eso es muy bonito dar esta charla ahora, casi en el origen de la primavera. El equivalente sería el momento en el que se está originando la vida en nuestro planeta. Y aquí tenemos las dos aproximaciones de las que hablábamos. La bottom-up, o del pasado hacia el presente, que nos lleva de la química hasta la biología para estudiarla, y la top-down, o del presente hacia el pasado, que nos hace comparar la biodiversidad actual y llegar hasta el origen de la vida. ¿De acuerdo? Entonces, este es el marco temporal en el que trabajamos. Los procesos que han ocurrido aquí son los que más nos interesan para intentar entender el origen de la vida. Porque a partir de aquí, una vez que ya tenemos la vida formada, el resto es evolución. Es la maravillosa historia de la evolución biológica que Wallace, Darwin y otras personas más tarde nos enseñaron básicamente cómo funciona. ¿De acuerdo? Podemos ver qué aspecto tienen los primeros fósiles reconocidos por la comunidad científica. Son estos estromatolitos que se encontraron en Australia Occidental, en Warrawoona, y lo que veis aquí en esta roca, esta es una foto que pude hacer en el Museo de Ciencias Naturales de Washington, que es muy recomendable. Está en el Mall, en esa zona que es ahora tan conflictiva y que salen todos los medios de comunicación. Cerquita del Capitolio está este museo maravilloso que os recomiendo y se pueden hacer fotos sin ningún problema. Entonces, bueno, pues aquí tenéis una foto probablemente de las primeras bioconstrucciones hechas en material biológico en su día, que luego fosilizaron, y tenemos estas capas de microorganismos. Eso es equivalente a los tapetes microbianos actuales, en los que se establecen relaciones ecológicas entre distintos microorganismos. Cuando esto fosiliza, genera estromatolitos de este estilo. Como os digo, algunos investigadores, y aquí os pongo un ejemplo, han mostrado estos posibles estromatolitos encontrados en rocas de Groenlandia, que son más antiguas, 3,7 en lugar de 3,5 miles de millones de años, pero luego las evidencias de otros científicos, sabéis que la ciencia se va construyendo así, pues han demostrado que eso no tiene origen biológico. Si queréis ver, no ya solo, fósiles de estructuras producidas por microorganismos, sino fósiles de microorganismos per se, pues nos iríamos a estas fotos, esta la veíamos en 2 diapos antes, que son microfósiles de lo que podrían ser bacterias filamentosas, encontradas también en Australia Occidental, en Pilbara, de esta antigüedad, entre 3,5 miles de millones de años, más o menos. Y su descubridor, Bill Soft, y su grupo, en este famoso artículo de Science de 1993, ya postulaban que podría tratarse de cianobacterias. Bueno, esto es mucho decir, por eso he puesto aquí 3 interrogaciones. Que sean bacterias filamentosas es muy probable por la morfología y el tamaño, pero que fueran cianobacterias tan antiguas querría decir que ya se había inventado la fotosíntesis, que ya teníamos pigmentos parecidos a la clorofila que hacían fotosíntesis a una edad tan tardía. Tan tardía desde nosotros, ¿no? Tan temprana desde la historia del planeta. Y no hay ninguna prueba de que fueran cianobacterias, pero sí, probablemente células filamentosas. Otro grupo desde Francia pues, ha encontrado este tipo de posibles microfósiles también de bacterias más grandes en este tamaño, en estas rocas con un tamaño, pues eso, de más o menos 10 micras, y un poquito más recientes, entonces el récord la siguen teniendo estas morfologías, pero os quiero hacer notar que, como dice nuestro compañero Juanma García Ruiz del CSIC en Granada, es posible formar entidades que parecen seres vivos, y esto lo hace él en su laboratorio con carbonatos y silicatos, y lo llama con bastante gracia andaluza biomorfos abióticos, porque son estructuras que parecen seres vivos. De hecho, esta me la pasó a mí para una publicación y se parece muchísimo a los microfósiles de Bill Soft, ¿verdad? Pero están hechos, como digo, solo con material inorgánico. Por lo tanto, mucho cuidado con la morfología, porque no es un criterio suficiente de biogenicidad, decimos. Es decir, porque algo tenga forma de ser vivo o de agregado de células, por ejemplo, no tiene por qué ser un ser vivo, ¿de acuerdo? Y eso es fundamental en 2 campos. En vida temprana, en el origen de la vida, lo que estamos hablando ahora, y en búsqueda de vida fuera de la Tierra. Ahora tenemos un nuevo rover, como sabéis, Perseverance, que está haciendo iniciando una investigación que va a ser muy prometedora en Marte y que tiene la capacidad de detectar morfologías compatibles con la vida en los minerales y rocas que investigue a lo largo de su camino, ¿no? En el cráter Jezero. Pero hemos de tener en cuenta que porque algo tenga forma de ser vivo, no tiene por qué ser un ser vivo. Esto es importantísimo, ¿de acuerdo?
Bueno, eso nos lleva, claro, si la morfología no es suficiente criterio, nos lleva a plantearnos qué es la vida entonces, ¿no? La vida, claro, esta sí que esto da para una charla completa, lógicamente, ¿no? El esfuerzo por definir la vida se remonta al origen de nuestra cultura. Ya Aristóteles tiene definiciones de vida. No voy a entrar en este recorrido tan bonito, en lo que hay opiniones de filósofos, de físicos, de matemáticos, de ingenieros, de biólogos, de geólogos. Todos contribuyen a las posibles definiciones de vida. Y os llevo directamente a las características fundamentales que son necesarias para la vida. Primero, por todo lo que sabemos, agua. Agua como disolvente, porque es el mejor estabilizador térmico y disolvente, permite muchas reacciones químicas en su seno y además interviene activamente en las reacciones. No es que sea un mero soporte pasivo. Además es muy abundante el universo. El universo está lleno de agua en forma de vapor, en forma de líquido, por lo que vamos sabiendo, y también como agua congelada. Y entonces, por mucho que nos guste la ciencia ficción y que podamos sugerir disolventes alternativos, ninguno es ni tan ubicuo ni tan potente a nivel químico como el agua. Por lo tanto, asumimos que el agua es un prerequisito para la vida. La vida en la Tierra tuvo que originarse una vez que había agua, y cuando vamos buscando vida fuera de la Tierra, lo primero que podemos hacer es asegurarnos que en el lugar donde la buscamos hay agua, porque de esa forma podemos encontrar la vida. Además de ese requisito, el agua, también el carbono. A nivel químico, el carbono nos ofrece la mayor facilidad de toda la tabla periódica para formar enlaces compartiendo electrones y, por tanto, para constituir moléculas largas, complejas, que son las que requiere la vida. La vida requiere una química compleja. El silicio, por ejemplo, que también es un habitual de la ciencia ficción, para nada se parece a la diversidad funcional y, digamos, de repertorio de moléculas que nos puede generar el carbono. Se conocen más de 17 millones de compuestos orgánicos basados en el carbono y no llegan a los dedos de las dos manos los compuestos basados en silicio, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el carbono nos permite originar moléculas desde pequeñitas a largas y complejas, lineales, cíclicas y, por lo tanto, toda esta diversidad que requiere la vida. Si damos un salto de esos componentes moleculares y, digamos, elementales, fundamentales para la vida, a ya la parte más funcional de la vida, lo que sabemos en la actualidad es que todos los seres vivos comparten estas tres características. En función de ese disolvente acuoso y de esa química basada en el carbono y los otros elementos, ¿verdad?, del grupo CHOMPS, los 6 elementos fundamentales, pues se acaban generando en los seres vivos moléculas que pueden tener información genética y que pueden pasar esa información a la progenie, redes metabólicas que nos permiten intercambiar materia y energía con el entorno y formas de compartimentar ese ser vivo y ponerlo en relación con el entorno. Cuando todo esto se une en un mismo sistema, podemos decir que ese sistema está vivo. Por lo tanto, en las definiciones actuales de vida, hay que tener en cuenta esta necesidad de tener estas tres características, y una de las definiciones operativas que más nos gusta es la que planteó George Joyce en el 94 y que fue adoptada por el NASA Astrobiology Institute como definición operativa de vida, que es así de sencilla. La vida es un sistema químico automantenido capaz de experimentar evolución darwiniana. Es una evolución muy sintética, muy elegante, que engloba estas tres características y que, si os dais cuenta, no nos está hablando de componentes moleculares concretos, no habla de ácidos nucleicos ni de proteínas, ni de lípidos. Es decir, es una definición suficientemente amplia como para que cuando buscamos vida en otros lugares, ahora activamente en Marte, pero pronto en Europa y por supuesto en otros lugares del sistema solar, pues podamos ser capaces de decir que hemos encontrado vida cuando hayamos visto una entidad autorreplicativa que evoluciona, independientemente de qué esté hecha, de qué componentes bioquímicos tenga. Y eso es muy interesante, ¿de acuerdo? Bueno, pues eso es lo que tuvo que formarse en el origen de la vida. Y claro, en función de esa definición de vida, ¿dónde quedan los virus? Quiero dedicar solo una diapo porque los virus, lógicamente, son entidades fabulosas para hacer investigación actual en biomedicina, y tenemos el caso de la pandemia, ¿verdad?, que hace que hoy estemos compartiendo esta charla por una pantalla y no directamente en el museo en Alcobendas. ¿Qué son los virus? ¿Son seres vivos? Pues bueno, aquí veis, tienen información genética, que puede ser de ADN o de ARN, una cápsida de proteínas que lo protege, y en algunas ocasiones, como este que tenéis aquí, este no es el coronavirus, que ya estamos muy hartos, ¿verdad?, de coronavirus, este es el virus del SIDA, que también ha originado una pandemia en la que está envuelta la humanidad, también en la actualidad, no lo olvidemos. Pues este es un ejemplo de virus que tiene una envuelta que proviene de la célula anterior a la que ha infectado.
Si vemos qué características funcionales tienen, pues los virus se replican y evolucionan, pero son parásitos celulares obligados, porque no tienen metabolismo propio. Han de robar el metabolismo a la célula a la que entran, si no, no hacen copias de sí mismos. Por lo tanto, aquí tenemos una característica de replicación y evolución que nos diría que los virus son seres vivos de verdad, pero al no tener metabolismo, al tener que parasitar, muchos científicos consideramos que realmente no son seres vivos per se. Eso no hace que no sean importantes, son fundamentales como tramoyistas de la evolución. Ellos son los que están intercambiando material genético entre distintas células y los que nos han permitido llegar hasta aquí, la coevolución de células y de virus. Pero ellos per se no podrían considerarse seres vivos, ¿de acuerdo? Luego en las preguntas, si queréis, profundizamos. Por lo tanto, vamos hacia el origen de la vida. Ya hemos visto cómo es la vida, queremos llegar hasta aquí. Pues cuando hemos comparado desde la época más o menos de finales de la década de 1970, genes y luego genomas completos de todos los organismos que nos rodean, hemos visto que podemos reconstruir las relaciones evolutivas, que podemos convertir la diferencia entre los nucleótidos, la información de los genes, en tiempo transcurrido desde la separación, y eso nos permite reconstruir árboles de la evolución basados en los genomas que nos hablan de tres grandes dominios o grupos, las bacterias y las arqueas, y luego los eucariotas. Bacterias y arqueas son microorganismos sin un núcleo definido, y los eucariotas sí que tienen núcleo, orgánulos, y son más complejos, como sabéis. Entre toda esta biodiversidad, entre todo el árbol de la vida, los multicelulares somos solo plantas, animales y hongos, es decir, más o menos el 15% de las especies conocidas. Por lo tanto, el planeta azul, nuestro punto azul pálido, es un planeta de microorganismos, ¿de acuerdo? Son los reyes del planeta, por mucho que nosotros nos creamos los reyes del planeta, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el antepasado común de todos los seres vivos, un punto a partir del cual se originan las distintas ramas, y aquí tendríamos como tal, perdón, el origen de la vida, es decir, esos pasos, esa transición de la química a la biología, que irían generando entidades a lo largo de este tronco y que acabarían diversificándose, ¿de acuerdo? Y lo interesante es que este ancestro común, que los datos genéticos nos dicen ahora que realmente existió, ya había sido propuesto por Charles Darwin, nada menos. En el último párrafo del origen de las especies viene a decir algo parecido a que probablemente todos los seres orgánicos que han vivido en esta tierra han descendido de una forma de vida primordial. Han sido alentados a partir de una o unas pocas, dice él, formas de vida. Es decir, Darwin ya estaba hablando de un posible LUCA que fue descubierto 130 años después, ¿vale? Es decir, a nivel ecológico tenemos que tener claro que todos los organismos de este planeta somos familia, provenimos del mismo ancestro, ¿de acuerdo? En realidad los árboles no son tan lineales, tan finos, tan elegantes como a veces los dibujamos y se parecen mucho más a esto, ¿vale? Porque hay mucha transferencia horizontal de genes, hay mucho vaivén de material genético que conecta unas especies con otras, incluso unos dominios con otros. Por lo tanto, en lugar de árbol filogenético sería mejor que habláramos de arbusto filogenético o de enredadera filogenética, porque eso se parece mucho más a la realidad que un árbol tan claro. Y cuando, siguiendo con esta metáfora tan bonita del árbol, cuando nos interesamos por el origen de la vida, lo que vamos a buscar son las raíces del árbol. Son ese punto más bajo de ese árbol, por aquí arriba estará LUCA y se empieza a diversificar, pero aquí está la transición entre la química y la biología, que es de lo que estamos hablando hoy. Los primeros modelos para entender esas raíces los plantearon Oparin y Haldane en la década de 1920. No voy a entrar en detalles, pero por ejemplo el modelo de Oparin ya hablaba de cómo a partir de una atmósfera como la que podría tener nuestro planeta hace, ya lo veíamos antes, unos 4.000 millones de años, podría llegarse a los primeros microorganismos. Después de estos modelos llegó la época de los primeros experimentos y aquí son pioneros Stanley Miller con el famoso experimento que realizó en el matraz, pero también nuestro Joan Oró, que fue capaz de sintetizar bases nitrogenadas a partir de ácido cianhídrico y que originó una línea de investigación que todavía se continúa, por ejemplo, por compañeros nuestros en el Centro de Astrobiología. En el experimento de Miller, como sabéis, lo que este pionero de la química prebiótica hizo fue mezclar los gases que se suponía que había en la atmósfera primitiva, basado en sus lecturas de Oparin y en sus conversaciones con Oparin, lógicamente, y fue capaz de determinar que se habían producido aminoácidos y otros monómeros de los que originan la vida. Esto luego ha tenido una controversia científica muy interesante, no voy a entrar en detalles, pero os lo pongo porque fue el experimento que dio el pistoletazo de salida a la química prebiótica.
Desde entonces, la química prebiótica se ha complicado mucho, trabajamos en distintos ámbitos de la formación de distintos monómeros, formación de polímeros, que pueden acabar dando, como veis aquí abajo, lo que vemos que es fundamental para la vida, es decir, protometabolismo, una protomembrana y un protogenoma, es decir, vamos de la química más simple hasta los constituyentes de la vida, y todo esto se está haciendo ahora en los laboratorios, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos? ¿Qué nos gustaría? Poder ser capaces de imaginarnos cómo llegó a pasar esto. Cómo una entidad muy sencilla, probablemente con un genoma de ARN, fue capaz de originar algo, un sistema capaz de autorreplicarse y evolucionar en función de las presiones selectivas del medio. Ahí tendríamos el origen de la vida. Eso sería anterior a Luca, lógicamente. La evolución de esto es lo que dio lugar a Luca y luego a todos nosotros. Estas protocélulas quizá tenían un genoma de ARN, ¿vale? Como veis aquí, en el tronco del árbol de la vida, he hecho un zoom y lo que os pongo, no entro en detalles, es que hay muchas pruebas actuales que nos dicen que primero teníamos RNA o ARN, luego RNA proteínas y luego DNA RNA proteínas, que es lo que permitió ya la aparición de Luca y la diversificación en bacterias, arqueas y eucariotas. ¿De acuerdo? Entonces, este tronco común del árbol de la vida, que temporalmente estaría entre hace unos 4.000 millones de años y hace unos 3.600 millones de años, es el campo de trabajo actual para el origen de la vida. ¿De acuerdo? A esta época en la que el RNA era el protagonista es a lo que llamamos mundo RNA, a lo que nos dedicamos, entre otros, en mi laboratorio del Centro de Astrobiología. Las líneas de investigación actuales sobre origen de la vida en el mundo son variadas, son muy interesantes, están muy interrelacionadas, y os pongo solo así un dibujito de cada una para que tengáis al menos esta información, ¿no? Se sigue trabajando mucho en química prebiótica, y esto es una figura, por ejemplo, de un trabajo del laboratorio de John Sutherland, que es uno de los principales en este campo en Inglaterra. El mundo RNA, en las capacidades que tiene este RNA para hacer distintas funciones. En el genoma mínimo que pudo tener esos primeros seres vivos y ese Luca. En experimentos de evolución in vitro, como los que hacemos, por ejemplo, en mi laboratorio, para poder ver qué capacidades tienen los ácidos nucleicos. Se investiga bioinformáticamente para saber o intentar intuir cómo podían ser los primeros metabolismos, y en algunos laboratorios, como el de Jack Szostak, por ejemplo, en Harvard, en Massachusetts, Estados Unidos, se construyen protocélulas en el laboratorio intentando que acaben teniendo comportamientos evolutivos, es decir, fabricar vida en el laboratorio, ¿de acuerdo? Este campo, que se llama biología sintética, es también muy interesante y, bueno, pues tiene mucha relación con el ámbito del origen de la vida, lógicamente. Bueno, con todo ello somos capaces de establecer modelos que nos dicen cómo se puede pasar de la química a la biología y, por lo tanto, pues cómo realmente se ha podido dar esa transición, al menos en nuestro planeta. Claro, cuando reflexionamos sobre esto, nos podemos plantear, si este es el tronco de la vida y aquí tenemos a Luca, aquí tenemos una posible escala de tiempos, y aquí he copiado el I think que ponía Charles Darwin, ¿verdad?, en sus árboles, ¿no? Porque toda reconstrucción filogenética, toda reflexión sobre la evolución hacia el pasado es una idea que nosotros tenemos, es lo que nos parece que puede ocurrir, pero no tenemos pruebas directas de que fuera así, por eso el I think no hay que olvidarlo nunca. Pues cuando vemos esto podemos pensar, ¿vale? Tuvimos un origen de la vida, una evolución hasta Luca y luego diversificación. Bueno, pudimos tener muchos orígenes. Pudimos habitar en un planeta, recordad, lleno de escenarios prebióticos, lleno de pequeños laboratorios en distintas zonas, con distintos valores de temperatura, de salinidad, de pH, de presión. Allí se pudieron empezar a relacionar las moléculas de formas distintas, generar quizá formas de vida capaces de reproducirse y originar una cierta biodiversidad, pero que a lo largo del tiempo se eliminaron. Hubo eventos, digamos, de corte de esa cadena evolutiva porque faltaba un sustrato o porque cayó un meteorito encima de ese charco donde esto se estaba haciendo, y entonces en distintas condiciones pudieron producirse distintos orígenes, pero el único que sobrevivió fue el más robusto, que acabó en Luca y en la biodiversidad actual. Por eso muchas veces en este campo hablamos de orígenes de la vida, posibles orígenes, en lugar de un único origen, ¿de acuerdo? Y otra pregunta muy interesante que nos hacemos es, ¿esto es un tiempo suficiente? Bueno, claro, para nuestro, digamos, experiencia normal es más que suficiente. 300 o 400 millones de años parece que es muchísimo tiempo. Pero es que hay que hacer algo tan complejo, y por eso este es el mayor enigma de la ciencia, como pasar de moléculas químicas sencillas a células que tienen un montón de funcionalidades y que son tremendamente complejas. A lo mejor no fue tiempo suficiente, a lo mejor sí, no lo sabemos. Esto es una pregunta científica de mucho calado en la actualidad.
Si sí que hubo tiempo suficiente, querría decir que la biología surge de la química en cuanto las condiciones lo permiten. Podría haber quizá un cierto determinismo en la materia para que a la vez que se va aumentando la complejidad van generándose dinámicas autorreplicativas. Si no hubo tiempo suficiente, a lo mejor nos tuvo que venir parte de la solución desde fuera. A lo mejor parte de las moléculas nos vinieron a bordo, recordad, de meteoritos y núcleos de cometas que cayeron masivamente en la Tierra durante su infancia y nos trajeron moléculas que esas ya sí, digamos, suponían un atajo, ¿verdad?, para unirse a las que había en la Tierra y generar seres vivos. Esto es un tema muy interesante y por lo tanto es muy interesante saber si la sopa primitiva, en este cartoon, ¿verdad?, este broma, ¿no?, sobre la Primordial Soup de Andy Warhol, si estaba formada solo por componentes de nuestro planeta o si también fue enriquecida con componentes que venían de fuera. En función de ello, puede ocurrir que la vida se originara por casualidad en nuestro planeta. Era muy poco posible que eso ocurriera. El azar fue fundamental y entonces quizá estemos solos en el universo. O por el contrario, a lo mejor la evolución física, geológica, química que se produjo en nuestro planeta se puede dar en muchos otros lugares y por lo tanto en cierta medida podía ser la vida el resultado inevitable de la evolución del universo. Si eso es así, la vida habrá triunfado en muchos lugares y no estaremos solos. Daos cuenta, este es otro gran enigma, ¿verdad?, íntimamente relacionado con el anterior. Puede que estemos solos o no en función del peso que demos al azar y a la necesidad en el origen de la vida. Yo creo que eso es muy interesante para reflexionar. Bueno, pues ya estoy terminando, lógicamente. Esta es la pregunta, si estamos solos o no, si esa transición de la química a la biología se ha producido solo en nuestro planeta o en muchos otros lugares. Y termino con dos citas que me gustan mucho, las suelo poner en mis charlas y en mis libros, etcétera, sobre esta foto maravillosa tomada por el telescopio espacial Hubble, que todos conocéis. Lo que decía Charles Darwin, mi ilustre tocayo Charles Darwin: probablemente todos los seres orgánicos que alguna vez han vivido en esta Tierra han descendido de una forma de vida primordial, y tenía razón, después se supo, todos somos familia y todos provenimos de un único origen de la vida. Y dando un salto a la ciencia ficción, lo que decía el maestro Arthur C. Clarke: a veces creo que hay vida en otros planetas y a veces pienso que no. En cualquiera de los dos casos, la conclusión es asombrosa. Bueno, pues muchas gracias. Esto era todo lo que os quería contar hoy y os dejo con esta foto estupenda de nuestro centro, tomada ayer mismo, en la que, como veis, está triunfando la vida y esta primavera que ya llama a nuestra puerta. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Yo creo que nos has dejado un montón de interrogantes en la charla, que es la idea. Espero que los espectadores que nos están siguiendo en streaming a través del canal de YouTube del MUNCID hayan tenido, les hayan surgido preguntas o dudas de todo lo que has contado. Yo espero que sí. Les animo a que lo hagan a través del chat del Facebook. Pero yo quiero empezar haciéndote algunas preguntas, si te parece, vale, sobre todo algunos aspectos que has comentado. Hay un montón de cuestiones que tú has dicho y has dejado perfectamente claros que a mí me gustaría que lo tocaras un poco más, ¿vale? Sobre todo la cuestión no tanto del azar y la necesidad, porque como estamos hablando del origen de la vida, yo creo que has dejado bastante claro que cuando estudiamos el origen de la vida estamos estudiando un periodo muy concreto del pasado del planeta y que es un estudio complicado. Yo quería que, para que la gente se dé cuenta de lo difícil que es obtener resultados en este tipo de investigaciones, yo quería que nos contaras cómo se puede estudiar, dónde podemos encontrar datos de esos periodos de tiempo tan críticos en los que creemos que pudo surgir ese cambio, ¿no?, de tener un planeta sin vida a tener un planeta con vida. ¿Qué tipo de estudios se pueden plantear? ¿De qué manera un científico como tú puede trasladar una pregunta que puede surgir de la curiosidad natural a transformarlo en algo científico? ¿Cómo se puede buscar esa respuesta a través de la ciencia? Simplemente para que la gente se dé cuenta de lo difícil que es, ¿no? No, tienes toda la razón, Juan Ángel, y es un tema difícil y por eso también es un tema fascinante, yo creo, ¿no? Si os dais cuenta, en este repaso, digamos, rápido que he dado, ¿no?, a las principales características de esa época, de hace vamos a decir,
4.000 y 3.500 miles de millones de años, cuando ponía la línea del tiempo y he puesto esos recuadros amarillos y os decía hasta aquí va la aproximación del pasado hacia el presente y del presente hacia el pasado, si os dais cuenta, intencionadamente no he hecho que se toquen las flechas. Es decir, hay una caja negra, que en esa diapo era una caja amarilla, porque desde la biología actual, lo que nos dicen los genes, lo que nos dice la reconstrucción de los árboles evolutivos, nos lleva hasta Luca, el ancestro común, que es un hallazgo maravilloso, obra de los pioneros de la filogenia, y entre ellos Carl Busch en los años finales de los 70. Pero hasta ahí. Es decir, utilizando la filogenia, comparando genes, no podemos ir más allá, no podemos ir a los orígenes químicos de la vida. Podemos llegar hasta Luca, hasta el ancestro común de todos nosotros. Por otra parte, la astroquímica, que es una rama de investigación también bien explorada aquí en este centro de astrobiología y en muchos otros laboratorios, nos permite ver qué moléculas hay en el cosmos, intuir cuáles pueden llegar a nuestro planeta a través de la propia formación, cuando se juntaron los planetesimales para originar la Tierra, y también a través de meteoritos y cometas, y qué repertorio químico tenemos, por lo tanto, para empezar a construir. Pero eso nos lleva a una química que acaba en la química, digamos, de los aminoácidos, de los monómeros del ADN y nada más. Claro, desde ahí hasta Luca hay un trecho muy grande. Hay ese tronco común del árbol de la vida que ponía en las diapos y que es realmente el lugar en el que tenemos que trabajar. ¿Qué podemos hacer? Pues reacciones químicas en los laboratorios para ver hasta qué punto podemos generar moléculas más complejas a partir de esos monómeros que nos vienen dados por la química del cosmos. Podemos hacer simulaciones en el ordenador de qué tipo de reacciones podrían darse para acabar formando esos sistemas que tienen replicación, compartimento y metabolismo. Podemos analizar qué pruebas hay en los minerales de esa época, es un tema muy bonito de la micropaleontología, pero claro, las moléculas no dejan fósiles. Ya nos gustaría, Juan Ángel, ¿verdad?, que las moléculas dejaran fósiles. Solo dejan fósiles las bacterias y son difíciles de localizar. Entonces, cada una de estas disciplinas aporta una pieza de ese puzzle de 300 millones de años, que son todas ellas pruebas indirectas, pero que cuando dos o más acaban convergiendo en una misma dirección es lo que nos permite ir poniendo una línea más en ese tronco del árbol de la vida. Entonces es complejo, es necesariamente interdisciplinar y bueno, pues es un campo que no lleva tanto tiempo investigándose, con lo cual pues hay que estar abiertos a que en el futuro pues tengamos grandes sorpresas sobre todo esto. Eso es, muy bien. Bueno, te comento porque hay muchos saludos, muchas felicitaciones a través del chat. Gracias a todos. Por ejemplo, Lourdes Garrido te felicita, Antonio Blanes también, dice que le ha parecido fascinante tu charla. Gracias. Y bueno, tenemos una pregunta. Bueno, Lourdes, que te saludó, también te hace una pregunta, Lourdes Garrido. Mira, te pregunta, así como existen estromatolitos, ¿qué evidencias existen de que los virus han surgido desde hace millones de años? ¿Existe un antepasado común también para los virus? Una pregunta interesante, ¿no? Muy buena pregunta, sí. La respuesta corta es que no existe un antepasado común a los virus, es decir, las distintas familias de virus no son, decimos, monofiléticas, no tienen un origen común, como sí lo tienen todas las células. Hemos visto que Luca es el origen común de todos los seres vivos celulares. Las distintas familias de virus se han ido originando en distintas épocas y, en principio, cada familia, simplificando mucho, no está relacionada evolutivamente con otras, ¿vale? Hay algunas similitudes más de forma de funcionar o, por ejemplo, de forma de estructurar las cápsidas que similitudes evolutivas que nos puedan decir esto y esto están muy relacionados, ¿no? Lo que pensamos es que los virus empiezan a generarse en el momento que hay entidades celulares con el material genético correspondiente, es decir, en el momento que en ese tronco común del árbol de la vida veíamos mundo RNA, empezarían a generarse virus que tienen RNA como material genético. Y cuando ya tenemos células con DNA, RNA, proteínas, empezarían a originarse virus con DNA. Desde entonces se han ido originando constantemente. A lo largo de la evolución hay fragmentos de material genético que se independizan o se medio independizan, se hacen más o menos autónomos y empiezan a dispersarse entre las células casi como una consecuencia inevitable de la propia biodiversidad. Entonces los virus van surgiendo desde esos momentos y nos han acompañado constantemente. Como decía, esa transferencia horizontal de genes que convierte el árbol en un arbusto, ¿verdad? Esa imagen que he querido poneros con una foto que hice no hace mucho en un arbustito de por aquí. Esas ramas horizontales están mediadas por los virus. Se están generando constantemente y acompañándonos constantemente. Por eso no es raro que
unos virus que están infectando un organismo salten a otro organismo muy cercano, como puede ser el murciélago, otros mamíferos y los humanos, por poner el caso que ahora mismo nos ocupa, y que se vayan acostumbrando a replicarse en un organismo, que es lo que está pasando exactamente ahora con el SARS-CoV-2. Está recién llegado a nuestra especie porque viene de un salto de un hospedador no humano, intermedio, no sabemos qué especie todavía, entre murciélagos y nosotros. Es decir, son entidades muy plásticas que nos están acompañando y nos seguirán acompañando mientras exista vida en este planeta. Sería algo como, en una metáfora literaria, serían los virus, los versos sueltos del poema de la vida. Eso es, efectivamente, son versos sueltos. O sea, si la vida es un largo poema, ¿verdad? Pues un verso suelto que va y que viene y que no rima con los demás y que está por ahí a su manera, ¿no? Esos serían los virus. Pero son, como digo, una consecuencia necesaria de que existan las células. Por lo tanto, pues, que eso es otro tema interesante. Si encontramos vida en otro planeta, si con el tiempo encontramos vida en Marte o en el océano subsuperficial de Europa o en Célado, si hay entidades celulares, yo apostaría a que también hay virus. Entonces, imaginaos lo bonito que sería encontrar virus extraterrestres, ¿no? Muy bien, pues sí. Muy bien, pues te traslado más preguntas. Nos pregunta Vicente Masó. Si la vida es química que se autorreplica, ¿la vida no deja de ser simplemente química? Muy reduccionista, ¿no? Lo he visto esta pregunta. A mí me gusta decir que toda la vida es química y los sueños química son, ¿no? La vida es química. La vida es química. Es química autorreplicativa. Es una química, decimos, fuera del equilibrio termodinámico. Esa es la clave. La química de equilibrio, es decir, la química cuando dos sustancias reaccionan entre sí y forman otras sustancias, digamos, llegan a un estado de equilibrio en el cual ya no avanza, ya no hay construcción de materia, por decirlo de alguna forma, ya se ha llegado hasta ahí y se acaba. En la vida, la gracia de la vida, y por eso es importante que tengamos metabolismo, replicación y compartimento, ese compartimento nos define una zona de la química que puede funcionar fuera del equilibrio termodinámico, porque está intercambiando materia y energía con el entorno a través de esa membrana, simplificando mucho. Entonces, una química fuera del equilibrio puede acabar adquiriendo dinámicas autorreplicativas y puede acabar generando variantes si tienes una información genética. Por lo tanto, es química, pero una química en unas condiciones que le permiten replicarse. Y luego, a partir de ella, la evolución. Eso es. Se dice que la vida se da en los entornos donde hay desequilibrios de los cuales se aprovecha y se mantiene, ¿no? Es un desequilibrio que se mantiene en el tiempo. Sí. De hecho, físicos, colegas tuyos, ilustres colegas tuyos, Juan Ángel, como Erwin Schrödinger, como sabemos, ¿verdad? Hace casi 100 años ya escribieron el libro maravilloso ¿Qué es la vida? Y él planteaba ya estas cosas, ¿no? Una vida, una química alejada del equilibrio y, bueno, pues es un libro que recoge 3 conferencias que dio en Dublín y es maravilloso este libro de Schrödinger, ¿no? Es muy famoso Schrödinger por su gato, el gato al que metió en la caja y no sabemos qué pasó con él, pero para mí es también fundamental porque es, además, fíjate, haciendo un chascarrillo histórico, ¿no? Gracias a la obra de Schrödinger, los físicos comenzaron a interesarse mucho por el problema de la definición de vida y del origen de la vida. Y uno de sus ilustres sucesores fue Crick. Crick, el de Watson y Crick. El más razonable de los dos, Crick, ¿no? Físico que se interesó por la estructura de los ácidos nucleicos y que luego fue uno de los padres de la hipótesis del mundo de ARN de la que hemos hablado. O sea, fíjate la importancia. Y hoy en día hay muchísimos físicos que se han interesado mucho por el origen y la evolución de la vida. Y este edificio que tenemos aquí delante fue fundado por un físico, ¿verdad? Por nuestro profesor, Juan Pérez Mercader. Es decir, fíjate, estar fuera del equilibrio y lo que eso supone desde el punto de vista físico y químico ha acabado derivando en cosas muy interesantes para la propia comprensión o intento de comprensión del origen de la vida. Más preguntas. Pascual Sánchez Gutiérrez, primero te felicita, muy interesante la conferencia, muchas gracias por acercarnos a este tipo de actividades, y pregunta, con la cantidad de exoplanetas que hay en el universo similares en condiciones a la Tierra, ¿es lógico pensar que la química haya dado el salto a la biología en algunos de ellos? Gran pregunta también y muy centrada en la astrobiología. Realmente hasta ahora conocemos unos 4.500 planetas extrasolares que forman parte de muchos cientos de sistemas planetarios, pero asumimos, corrígeme Juan Ángel, que
a lo largo de la evolución de toda estrella se acaban generando sistemas planetarios casi necesariamente. Es decir, como dice María Rosa Zapatero, ¿verdad?, compañera nuestra, le gusta decir mucho que los planetas son la norma, no la excepción, ¿no? Cuando ella es una gran experta en planetas extrasolares. Entonces, probablemente todas las estrellas del cosmos en algún momento tienen planeta. Y como en el universo observable asumimos que hay unos 30.000 trillones de estrellas, 3 por 10 a la 22, pues las cantidades de posibles planetas y, por supuesto, satélites en torno a esos planetas, para aumentar todavía más las opciones, es inmensa, nunca mejor dicho, astronómicamente grande. ¿Somos un planeta nosotros único, peculiar en cuanto a la geología y la química? En absoluto, en absoluto. Somos un planeta vulgar, de una estrella vulgar, de una galaxia vulgar. Y eso también nos pone un poco en nuestro sitio, ¿no? Puede haber tierras en muchísimos sitios del cosmos. De hecho, ya se conocen al menos 60 planetas que se parecen bastante a la Tierra, que se supone que están en la zona de habitabilidad, por lo que deben tener agua líquida en la superficie. Muchos de ellos tienen atmósferas, es decir, posibles candidatos, pero debe haber infinidad de ellos más. Por lo tanto, yo apostaría a que procesos como los que en este planeta azul han permitido pasar de la química a la biología se hayan dado en muchísimos otros lugares del cosmos. Muchísimos. Otra cosa es que haya sido con las mismas biomoléculas, es decir, con las mismas moléculas básicas, yo diría que sí, agua y compuestos orgánicos, por lo que veíamos antes. No hay nada mejor que el agua ni que el carbono en la tabla periódica y en la tabla de las moléculas. Pero las bioquímicas pueden ser muy distintas. Puede que haya otras vidas en otros planetas que no estén basadas en proteínas, por ejemplo, o en ADN o en ARN, que son bastante complejos. Es decir, tenemos que estar suficientemente abiertos cuando buscamos otras vidas en el cosmos para intentar hacernos a la idea de cómo pueden ser otras vidas basadas en bioquímicas distintas. Y eso es un campo de investigación también interesantísimo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, una pregunta interesante, esta te va a gustar. Mira, todas son interesantes hasta ahora, ¿eh? Pero esta especialmente por una cuestión que has comentado así de pasada en el árbol. Y mira, te la pregunta Luis GL. Cuando aparecen los eucariotas, ¿qué hace que unas células renuncien a su independencia y se unan para formar un ser común? ¿Es fruto del azar también? ¿Qué te parece? Pregunta muy bonita. Mira, ayer celebrábamos el cumpleaños de Lynn Margulis, ¿verdad?, que ya falleció, pero esta gran bióloga evolutiva nació tal día como ayer. Si no recuerdo mal, en 1938. Bueno, pues Lynn fue una de las que más impulsó la teoría de la endosimbiosis, que es la que nos permite imaginarnos cómo pudieron ocurrir las interacciones entre, hasta ese momento, microorganismos, de tal forma que uno acabó dentro del otro, el de fuera, digamos, no digirió a este, que sería lo natural, y como fruto de esa indigestión, pues ese que se había interiorizado acabó convirtiéndose, por ejemplo, en el núcleo, por ejemplo, en la mitocondria, por ejemplo, en el cloroplasto, es decir, distintos eventos que han permitido ir construyendo las células eucariotas y las variantes de células eucariotas. Por lo tanto, esos procesos, digamos, tienen una explicación, digamos, por decirlo de forma muy resumida, porque esto es complejo, ¿no?, la teoría endosimbionte, pero tiene una explicación biológica razonable en cuanto a que bacterias o arqueas pueden perder su independencia para estar dentro de la célula, y si eso es bueno, es provechoso para la evolución, eso se mantiene durante el tiempo. Hay que asumir que debió haber eventos de azar, es decir, si una bacteria hospedadora y otra que va a entrar no se encuentran, no se produce la endosimbiosis. Si la hospedadora tiene las enzimas necesarias para comérsela de dentro, no hay posibilidad de que eso continúe evolutivamente. Pero sobre esa posibilidad de que ocurra y eventos de azar interesantes en un planeta en el que todo se está probando constantemente, y eso sigue ocurriendo ahora, no nos engañemos, la vida es así de fabulosa, pues bueno, acabaron produciéndose esos orígenes de un sistema celular totalmente distinto al anterior, en lo que efectivamente ha habido partes, y por eso está muy bien planteada la pregunta, que han perdido independencia, pero a costa de poder reproducirse mucho más en el futuro, de formar parte de un todo que en determinados ámbitos es mucho más beneficioso que seguir siendo bacteria. Eso es, muy bien. Otra pregunta. Cherny Endorfin pregunta, ¿una ventaja evolutiva para sobrevivir en un entorno hostil asociándose a otro ser vivo? ¿Podemos decir que en eso se basa la evolución? Bueno, sí, Cherny, gracias. Nos seguimos por Twitter, ¿verdad? Y nos queremos mucho a distancia.
yo creo que sí, es una forma de plantear la evolución. Es decir, tú tienes que sobrevivir en un entorno y la forma de sobrevivir, no tú como entidad, sino tu información, porque eso es lo fabuloso de la vida. La vida no son tanto las entidades materiales, sino el hilo de información que se sigue transmitiendo desde el origen, ¿no? Desde ese Luca hasta hoy, después de 3.800 millones de años, somos herederos de aquel fuego primigenio de Luca, ¿no? Que se han ido pasando, a veces escrito como si fueran antes de las Olimpiadas, ¿no? Los atletas que se van pasando la antorcha, pues esa antorcha, esa información, es lo que desde Luca hasta aquí estamos pasando. Cuando sobrevives a un entorno gracias a la información que te has pasado, te replicas y evolucionas. Claro, como en toda replicación siempre hay muchos cambios, hay errores, hay mutaciones. Eso hace que al replicarte tú como ser vivo, seas cual seas, generas una biodiversidad en tu progenie. Y los que mejor se pueden adaptar a esas nuevas condiciones son los que van a sobrevivir. Eso es la evolución basada en selección natural, que tiene muchos matices, ¿vale? Y que no está solo basada en mutaciones puntuales, hay muchos reordenamientos génicos, etc. Pero básicamente es eso. Tú generas una biodiversidad y los que mejor sobreviven en ese entorno son los que continúan la línea evolutiva, los que siguen transmitiendo esa información. Otra pregunta de Eduardo Hernández. Hubo un origen de la vida, pero ¿por qué no hemos vuelto a verlo repetirse? ¿Es simplemente cuestión de condiciones iniciales? También es muy interesante. Efectivamente, bueno, hubo un origen o varios orígenes. Por eso os he querido poner ese árbol, ¿no? Gordito, ¿no? Que acababa en Luca, y luego unos pocos árboles más para que veáis que pudo haber distintos orígenes. Claro, en esa época podía haber probablemente distintos orígenes en distintos entornos. Todos eran poco robustos en el sentido de que si les tocabas un poquito las condiciones desaparecían, y por eso seguro que hubo muchos eventos de extinción masiva de biodiversidad generada a partir de esos otros orígenes. Pero una vez que tienes un sistema muy robusto de replicación, metabolismo y compartimento. Eso, si queréis, si me permitís. ¿Se sigue compartiendo pantalla o no? No sé, ahora yo no lo veo. Sí lo tienes. Sí. Mira, pues vuelvo un momentito a este esquema. Al de los árboles, ¿no? En el de los muchos árboles entrelazados. Eso es lo que queríamos, exactamente eso queríamos transmitir aquí. Si os dais cuenta, aquí hay una diversidad de posibles orígenes, de posibles interacciones, pero hay muchas vías muertas evolutivas que no llegan a ninguna parte. En un cuello de botella determinado, pues poder sobrevivir determinadas condiciones o lo que sea, solo sobreviven unos que generan otros árboles que acaban muriendo y solo sobreviven otros. Y aquí tenemos ya sistemas que tienen compartimento, metabolismo y replicación. Una vez que eso lo tienen bien integrado, asumimos que la robustez es suficiente como para acabar generando un Luca del que se produce la biodiversidad. En esta época pudo haber muchos orígenes, pero probablemente una vez que ya tenemos sistemas tan robustos y tan potentes como estos, que van colonizando distintos entornos de nuestro planeta, es ya muy difícil competir contra ellos. Aunque otro origen de la vida independiente de esta línea principal se produjera, esta línea principal lo que lo vería es como un repertorio de materia orgánica para comerse. Entonces, una vez que algo funciona muy bien, pues es muy difícil hacerte hueco. Hay muchas comparaciones que podemos hacer sociológicas también, ¿no? Pues aquí funciona muy bien el origen después de pasar todos estos cuellos de botella y de muchos intentos frustrados, como veis, que nos ha llevado a Luca, y cuando ya funciona bien, todo lo demás que se origine es materia orgánica para alimentar a los herederos de Luca. Claro. Muy bien. Una pregunta sobre virus también. Yo creo que, bueno, la has respondido, pero lo comentamos. Dice, ¿los virus son fundamentales en la vida como forma de intercambio? ¿Aceleran la evolución? Sí, realmente. Los virus son, como decíamos, entidades replicativas que no pueden considerarse seres vivos porque no tienen metabolismo, pero como están continuamente yendo y viniendo de un hospedador a otro y transmitiendo material genético, que en ocasiones se queda integrado dentro del genoma del propio hospedador, dependiendo de la familia del virus, lo que hacen es, mientras hacen replicación viral, tener, en el caso sobre todo de los virus ARN, una tasa de mutación más alta, y luego cuando se integran te meten genes más mutados. Por lo tanto, eso, unido al hecho de que en función de en qué lugar se integren de tu genoma, pueden hacer que seas, digamos, que procesos mutagénicos tuyos se incrementen. Eso hace, por ejemplo, en el caso de la sanidad, que existan virus oncogénicos, virus que producen cánceres. Pues en conjunto lo que hacen los virus es acelerar la evolución y permitir transferencias horizontales de información. Como veis aquí, en este árbol inicial, en la parte, aprovechando que tengo este aquí,
parte de estas ramas horizontales estarían mediadas por la transferencia de información entre virus. Entonces, sí, gracias a los virus la evolución es probablemente más rápida. Eso habría que matizarlo mucho en distintas ramas del árbol, etcétera, pero simplificándolo, eso podría ser la respuesta. Una pregunta de David Chin, que creo también va en la línea de los virus. Yo creo que está bastante interesante la cuestión de los virus para la gente que nos está siguiendo. En la época, ¿no? Sí. Dice, de la misma forma que nos ocurre con el tema de los virus, puede pasar que existan otras formas de vida apoyadas en otros recursos distintos a los que dan soporte a la que conocemos y, por tanto, no estén sabiendo interpretarlo bien por parte de los científicos. Es decir, que la definición de vida, como es un intervalo muy grande de posibilidades, no es posible que podamos estar pasando o dejando pasar elementos que también son vida. Yo creo que va por ahí la pregunta, ¿verdad? Es una pregunta si realmente a veces tenemos delante fenómenos que podrían ser también un aspecto asemejable a la vida, pero que se nos está pasando. Eso hay una interpretación humorística de esto, cada vez que llega un nuevo rover a Marte, ¿verdad? Se llena de chistes muy, muy divertidos en los que vemos al rover ahí trabajando, analizando la composición molecular de una roca, y al lado hay un marciano así mirando diciendo, joder, está intentando encontrar vida, ¿no? Y aquí estoy yo. Es decir, vamos a encontrar lo que busquemos, ¿no? Tanto hacia el pasado como en otros lugares del cosmos. Pero si os dais cuenta, esa definición de vida de Jerry Joyce que yo he recogido, sistema químico autorreplicativo capaz de evolucionar por selección natural o de realizar evolución darwiniana, es suficientemente amplia como para que cualquier sistema replicativo pueda ser reconocido como vida. No estamos hablando de componentes moleculares concretos. Yo estaría abierto y estaría encantado a que haya una vida que no esté basada en proteínas ni en ácidos nucleicos. Y el ARN en particular a mí me fascina, ¿no? Pero puede haber vida perfectamente sin ARN y sin ADN y sin proteínas. Tenemos que ser capaces de que no se nos escapen esos otros posibles orígenes de vidas en otros lugares o quizá hacia el pasado, ¿no? Como decíamos. Es complejo tecnológicamente, es decir, desarrollamos, por ejemplo, biosensores capaces de detectar lo que conocemos en la Tierra, porque lo utilizamos como sistema de prueba, pero tenemos también que abrir las posibilidades a detectar otro tipo de moléculas, porque a lo mejor en otros lugares, no en la Tierra, pero sí en otros lugares, puede haber vidas basadas en otras bioquímicas. Lo que yo sí que apostaría, y conmigo gran parte de la comunidad científica, es que todas las vidas habrán de estar basadas en carbono y en agua. Porque es que el carbono es extraordinariamente versátil para producir moléculas, para formar la complejidad química que requiere la vida. El siguiente elemento, cuando vemos la tabla periódica, su vecino de abajo, ¿verdad?, de la comunidad de vecinos del carbono, es el silicio, pero el silicio no da casi ningún juego químico. Entonces, claro, yo a veces bromeo diciendo que con silicio puedes hacer un iPhone, pero no puedes hacer un ratón, ¿no? Un ratón de verdad. La química que no esté basada en el carbono va a ser demasiado simple siempre. Y en ciencia ficción estamos muy acostumbrados a ver otras, ¿verdad? En silicio, en azufre, tal, pero no. Cuando te arremangas y te pones a investigar como químico, ves que no. Entonces, carbono y agua. Pero, eso sí, el carbono, como digo, puede dar muchísimas otras vidas posibles, otras bioquímicas posibles, y tenemos que estar abiertos a al menos intentar reconocerlas. Muy bien. Bueno, te voy a hacer un par de preguntas finales y luego una consideración que te quiero hacer yo, ¿vale? La primera es de Juanjo Gómez, que te felicita por la charla, como siempre. Gracias. Y dice ¿qué esperas que encuentre Perseverance en Marte? Con el arsenal de instrumentos astrobiológicos que digamos que lleva a bordo. ¿Qué esperas que pueda encontrarse en Marte para la cuestión esta de la búsqueda de vida, ¿no? Sí, verdad. Está muy bien, gracias. Estamos todos muy excitados, ¿no? Desde que ha llegado Perseverance a Marte, que además ha sido una llegada espectacular por lo bien que ha salido y por cómo nos la han retransmitido, ¿no?, las cámaras por primera vez, ¿no? Es absolutamente fabuloso lo que está ocurriendo allá lejos, ¿no? En Marte, que ahora mismo se ve muy bien, por cierto. Estas noches, sí, ahí al ladito de las Pléyades está Marte maravilloso y rojo, ¿no? ¿Qué espero que encuentre? Pues ojalá encuentre biomarcadores, ¿no? Marte, no sabemos si tiene vida actual. Si la tiene, estará seguramente muy escondida en el subsuelo, quizá en esos especie de lagos subterráneos, entre muchas comillas lo de lago, ¿no?, que puede haber a 1500 metros de profundidad cerca del Polo Sur.
Pero los rovers que van ahora son exploradores sobre todo de la superficie y la subsuperficie cercana, porque van a tomar muestras del subsuelo a unos centímetros. El que va a salir, ojalá salga bien, el rover europeo del año que viene, ¿verdad? Sí. Y este será capaz de profundizar hasta 2 metros bajo la superficie. Pero Perseverance en particular tiene 2 instrumentos que me parecen muy interesantes, que es ChemCam y es Sherlock. Para los temas astrobiológicos va a poder detectar la presencia de morfologías minerales que nos hablen de vida y además composiciones relacionadas con ello, porque como decíamos antes, cuidado con la morfología solo. Por lo tanto, pues es una buena forma de poder investigar si algunos materiales de los que se encuentren pueden tener origen biológico en el pasado. Y hay, por ejemplo, las dianas de calibración de ChemCam han sido fabricadas diseñadas y fabricadas por nuestros compañeros, ¿verdad? Fernando Rull y su grupo en la unidad asociada de la Universidad de Valladolid y el CAB, o sea que muy bien eso. Y Sherlock, bueno, pues va a investigar la presencia de posibles biomarcadores de vida antigua, es decir, moléculas que pueden ser ácidos grasos o lípidos que habrán estado degradados con el paso del tiempo, la presión, la temperatura, la irradiación, pero que si las encontramos podrían hablarnos de que en ese pasado en el que en Marte había mucha agua, hubo vida. Entonces, bueno, a nivel biológico serían las 2 evidencias más interesantes que podemos encontrar. Luego ya sabéis que Perseverance tiene un montón de instrumentos interesantísimos, más geológicos, un demostrador para ver si se puede producir oxígeno a partir de CO2. Por supuesto, la estación medioambiental MEDA de nuestros compañeros, ¿verdad? Del Centro de Astrobiología, José Antonio Rodríguez Manfredi y su grupo, que va a ser el auténtico hombre del tiempo en el cráter Jezero, ¿no? que nos irá dando que ya nos la está empezando a dar la información. Pero a nivel biológico todavía no es tan avanzado lo que se hace en Marte de lo que nos gustaría. Porque, bueno, lo que estamos mandando a Marte a veces decimos que son geólogos con ruedas en lugar de biólogos o bioquímicos con ruedas, ¿no? Ya llegará ese momento. Pero también es interesante que Perseverance va a tomar muestras de más o menos este tamaño, unos cilindros de muestra de la superficie y de la subsuperficie, los va a empaquetar y los va a dejar a disposición de que otra nave vaya dentro de unos años y que acaben llegando a la Tierra en 2031, si va todo bien. Hacen falta 3 misiones, la primera ha llegado perfectamente, si las otras 2 hacen bien su trabajo, en el 31 podremos tener en nuestros laboratorios de la Tierra muestras de Marte. Y ahí sí que todo el arsenal de técnicas bioquímicas, químicas, biológicas, etcétera, se aplicarán para ver si hay señales de vida adicionales. Es decir, parte de lo que ahora está haciendo Perseverance, empezaremos a ver sus frutos dentro de 10 años. Bueno, y para terminar, voy a terminar con una última pregunta que yo creo que va un poco al hilo de todas estas noticias que últimamente estamos recibiendo acerca de detecciones que se están haciendo en diferentes lugares, planetas o exoplanetas, planetas del sistema solar como Venus, donde los titulares, una vez que la información se tiene, nos hacen pensar en la posibilidad de que se haya encontrado vida. Y quería terminar este pequeño coloquio contigo, esa conversación, preguntándote, evidentemente, por algo que como tú, científico, y como tú, estudiando el origen de la vida, te encantaría ser el que lo dice, ¿no? O el que da esa noticia de que se ha encontrado vida. Y es, ¿realmente qué se necesita para que podamos decir que hemos encontrado vida? ¿Es algo sencillo o complicado? Pero ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos escuchar cuando oigamos hemos encontrado vida? ¿Una simple opinión o algo más? Sé por dónde vas a ir, pero bueno, te lo quería preguntar para que la gente lo oiga, ¿no? Sí, porque estamos en una época, Juan Ángel, efectivamente, en la que hay muchísima información. Yo diría que demasiada información, y eso también se aplica a la pandemia, ¿no? Y las fuentes de información fiables son las que no son muchas, ¿eh? Y son muchas menos de las que puede parecer en las redes sociales, sin duda. Entonces, también hay mucha gente vendiendo pseudociencias y cosas milagrosas de todo tipo y supuestas realidades sin pruebas. Es decir, estamos en una época muy, muy controvertida en eso, ¿no? Pero hay que fijarse en las fuentes auténticas, buenas de información. Y en esto de detección de vida fuera de la Tierra, lógicamente, siempre es un tema caliente. A todos nos gustaría, nos encantaría encontrar vida y además hemos crecido con la ciencia ficción, ¿no? De hecho, afortunadamente, a mí me fascina, a todos nos gusta mucho la ciencia ficción. El lugar donde acaba de aterrizar Perseverance, ayer se ha denominado Octavia Butler en homenaje a una gran escritora norteamericana de ciencia ficción. Es decir, la ciencia y la ciencia ficción están muy cerca y ojalá lo sigan estando siempre.
Pero hay que tener la cabeza fría cuando oímos hablar de detección de vida fuera de la Tierra. Las pruebas tienen que ser extraordinarias, ¿verdad? Hugh y Laplace y compañía ya lo decían, si queremos dar un titular extraordinario. Entonces, no vale decir que hemos encontrado fosfano en la atmósfera de Venus para asumir que es producto de la vida, porque el fosfano no es un biomarcador, es decir, se puede producir químicamente sin que haya biología, más allá de que luego se demostró que quizás ese fosfano que se había encontrado no era tal, pero bueno, en septiembre hubo un boom de información relacionada con la posible detección de fosfano, que en muchos titulares se asumió que era una prueba de vida, y ni mucho menos. Lo que me gustaría y nos gustaría a los científicos de verdad, y por tanto lo que deberían buscar las personas interesadas en estos temas en los titulares y en la información es, primero, que esté soportada por un artículo científico publicado en una revista con revisión por pares, es decir, que sea un producto de la investigación científica y no una elucubración, ¿vale? Segundo, que lo que nos dicen como evidencia de vida sea realmente la presencia de algo que sin biología no se puede originar, sea, por ejemplo, un microorganismo entero, si alguna vez se llega a encontrar en algún sitio, o un biomarcador molecular, es decir, una molécula que realmente se ha originado solo como resultado de que existe vida en ese lugar, una proteína. Como decía antes, colesterol, que es un lípido graso que muchas veces lo ponemos como ejemplo. Un antibiótico de los que producen las bacterias. La química sola no puede hacer cosas tan complicadas. Son los seres vivos los que la fabrican. Entonces, si encontráramos eso en algún lugar, sí que podríamos, después de, lógicamente, muchas pruebas, muchas contraanálisis, etcétera, etcétera, decir, hemos encontrado una prueba de vida. Pero tiene que ser así de robusto y así de soportado por la comunidad científica. Entonces, eso nos abre otro tema interesantísimo, no tenemos tiempo para tratar, pero dejo solo la pincelada, que es, cuidado también cuando encontremos vida, si es un biomarcador, por ejemplo, que detecta un rover, por ejemplo, Perseverance, o un rover que llegue a la superficie del satélite Europa dentro de unos años, no vaya a ser que ese biomarcador le haya acompañado durante el viaje porque es producto de la contaminación terrestre. Hay que tener mucho cuidado y ese es el campo de trabajo de la protección planetaria, ¿verdad? En el libro este que decías al principio le dedica un capítulo entero a la protección planetaria. Es fundamental que las misiones que salen de la Tierra estén limpias, estériles y no lleven ni microorganismos ni moléculas que podamos luego decir en ese lugar que hemos detectado y que nos llevemos la sorpresa de que no eran endógenas del lugar, sino que iban con el propio rover. Eso sería un chasco tremendo, ¿no? Sería un caso, decimos en ciencia, de falso positivo, ¿no? Eso hay que evitarlo. Entonces, fijaos todas las consideraciones que hay que tener en cuenta hasta que podamos decir que realmente hemos encontrado vida. Por tanto, paciencia, sigamos trabajando, hagamos ciencia seria, potente, interdisciplinar y no nos dejemos llevar por grandes titulares efectistas que siempre van a querer, pues eso, acumular el mayor número de clics, pero que luego no tengan evidencia científica detrás. Eso es. Y esperemos poder vivir ese hecho extraordinario que sería hallar vida fuera de la Tierra, ¿no? Ojalá podamos vivirlo. Ojalá, nos encantaría. Muy bien. Pues yo creo que con esto, Carlos, vamos a dejarlo aquí. Te quiero agradecer de verdad tu amabilidad y tu predisposición para poder haber estado con nosotros, participar en este ciclo, y yo creo que los asistentes habrán llevado pues bien apuntados los tips que nos has dado, todas esas ideas y todas esas investigaciones punteras que se están desarrollando ahora, que seguramente nos llevarán a eso, a resolver uno de los grandes enigmas de la ciencia, si no el más grande, ¿no? Quizá, perdón, un matiz, hay que ser humildes, quizá nunca, jamás sepamos cómo comenzó la vida en la Tierra. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Sí, estamos preparados. Pero quizá nunca tengamos el puzzle completo delante de nuestros ojos, ¿no? Pero sí, bueno, todo lo que avancemos estará bien. Sí, con eso avanza la ciencia, con no saber dónde está la respuesta final, desde luego. Muy bien, pues muchísimas gracias. Te dejo con Ignacio para que defina a la actividad de hoy y os espero para la semana que viene. Muy bien, muchas gracias, Juan Ángel. A ti, Carlos. Bueno, hola, de nuevo Juan Ángel. Y nada, pues quería dar las gracias a todos los que habéis asistido desde internet, desde vuestras casas, como comentaba Carlos, hasta que lo podamos hacer presencial en el museo como se hacía anteriormente. Bueno, también quiero agradecer a Juan Ángel su colaboración y hoy en especial a ti, Carlos, por tu interesante conferencia. Muchas gracias, Ignacio. Bueno, también quería recordar que esto forma parte del ciclo Los Límites del Espacio. La próxima conferencia tendrá lugar el sábado 13 de marzo, también por internet como esta. La dará Juan Calderón Bustillo y se titulará Los nuevos mensajes estelares.
Bueno, pues un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Gracias.